Saludos, estimados alumnos. El día de hoy vamos a comentar un poco la parte de terminología de NAT. Esta parte de terminología de NAT pertenece al capítulo 5, correspondiente a traducción de direcciones de red para IPv4. Específicamente es la actividad 5.1.1.3 de la plataforma de Cisco NetAcad. Vamos a comentar esta parte básica que habla sobre los tipos de direcciones NAT. Y para poderlo entender mejor, hemos preparado una pequeña diapositiva muy aparte de lo que nos presenta la academia de Cisco. Vamos a trabajarlo desde aquí. Ok, para que podamos entender esta parte debemos de saber que hay varias tipologías en las cuales se trabaja NAT. Y estas tipologías son básicamente los puntos de vista desde donde se clasifica NAT. Una de las clasificaciones que nos va a servir para poder identificar los tipos de direcciones de NAT es justamente la siguiente: saber que hay un NAT inside y saber que hay un NAT outside. En el caso de NAT inside, las IPs internas de mi red, las IPs locales de mi red, o sea de la LAN, se cambian por otra u otras para salir hacia el exterior, ¿sí? O sea, hacia Internet, por ejemplo. Esto es lo más común que tenemos, ¿sí? Y de hecho, la siguiente diapositiva que vamos a ver, vamos a explicar los términos aplicados a este NAT inside, que es básicamente, para que lo puedan tener resumido, es una clasificación que hacemos a partir de la posición de las direcciones dentro de nuestro esquema de NAT. Luego tenemos el NAT outside, que es básicamente un equipo exterior es mapeado, o sea, traducido a una IP de mi red interior. Por lo general, como ejemplo aquí, podríamos tener un equipo virtual que tenemos en la nube, lo podríamos hacer ver desde nuestra red y gracias al router como si fuese un equipo local, ¿sí? Entonces, no se olviden de esta pequeña clasificación que no lo menciona la plataforma NetAcad. Cisco no la está mencionando en su plataforma NetAcad. Sin embargo, yo se las hago llegar para que podamos entender mejor este capítulo. Seguimos entonces. Ok, y acá justamente lo que queríamos resaltar era los tipos de direcciones NAT. ¿Ok? Los tipos de direcciones NAT es una forma en la que nosotros tenemos para identificar la posición de las direcciones dentro de un esquema NAT como el que ustedes ven aquí. Para que puedan tener mayor alcance sobre esto, debemos tener en cuenta que lo que está a la izquierda del router, hacia este lado, por ejemplo, hacia este lado, es la red interna, o sea, mi LAN. Y lo que está hacia este otro lado es mi red externa, ¿ok? Y mi red externa sería mi WAN, ¿ok? Entonces, por favor, tengan en consideración ese detalle. Ahora, a partir de ahí, nosotros tenemos que entender que al usar NAT, lo principal es de que tenemos una red local, esta red interna, que quiere acceder a una red global. ¿Y qué quiere decir eso? Simple, chicos, ¿sí? Simple, para ponerlo como algo bastante básico. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la PCE, ¿sí? Que esta PCE, necesitamos que esta PC llegue hacia este servidor. ¿Ok? Necesitamos comunicar esta PC con este servidor. Básicamente eso es lo que nosotros estaríamos necesitando trabajar. ¿Ok? Necesitamos que la PC acceda al servidor mencionado.
¿Ok? Entonces, veamos el flujo de los paquetes para que lo entiendan mejor. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que nosotros ya conocemos con ustedes? Siempre hemos visto, por ejemplo, que los paquetes que salen de PC1, gracias al protocolo IP, deben de tener lo que conocemos como una IP de origen, por ejemplo. ¿Sí? Una IP origen. ¿Sí? Una IP origen. Pero también necesitamos una IP destino. ¿Sí? Es una IP origen y una IP destino. En el caso del paquete que sale de PC1, la IP origen es justamente esta IP, la IP de la PC. ¿Listo? Entonces solo vamos a trabajar aquí. Ahí está. Esa es la IP de origen. Y la IP de destino, chicos, la IP de destino sería justamente sería esta IP, que sería la IP del servidor. Y entonces vamos a dibujarlo como una especie de triangulito. Ahí está. Ok, entonces la IP de origen cuando el paquete sale de PC1 es la IP de la PC local y la IP destino sería la dirección externa. A partir de ahí es donde nosotros podemos entender esta gráfica. ¿Ok? Cuando el paquete sale, chicos, de PC1 y llega a R2, nosotros tenemos que tener claro que la dirección local interna, ¿sí? La dirección local interna es justamente la IP de origen y la dirección local externa sigue siendo la IP de destino. ¿Ok? Eso en un ámbito de red interna. ¿Ok? Eso en un ámbito de red interna. Ahora, ¿qué sucede cuando el router procesa ese paquete? Nosotros tenemos habilitado en esta interfase, recuerden, en esta interfase tenemos habilitado justamente NAT. ¿Sí? Ahí hemos habilitado justamente NAT. Y como hemos habilitado NAT, ¿qué es lo que se está trabajando? Lo que se está trabajando es una modificación al paquete IP. Es decir, en este punto, la IP de origen, ¿sí? La IP de origen, ¿cuál va a ser? Ya no va a ser esta IP que está marcada con el asterisco, sino se va a trabajar con una nueva IP. ¿Ok? Y esta nueva IP justamente es la que la que nosotros hemos configurado en el router 2. ¿Y cómo se le llama a esa IP? Se le llama la global interna. ¿Ok? Ahí la denominamos la global interna. Es una dirección global interna. ¿Y cuál es esa dirección global interna? Es la que nosotros hemos asignado en la configuración de NAT en esta interfase para que se utilice como traducción o para que se cambie por la dirección interna. De tal manera que es en este punto donde la información de capa 3, como ustedes bien han estado estudiando seguramente, la información de capa 3 cambia totalmente. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí estamos trabajando con otra IP, que la vamos a representar, por ejemplo, por un rectangulito, ¿no? Listo. Y es otra IP. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que tendríamos otra IP. Y la IP de destino sigue siendo nuestro triángulo, ¿ok? Esa vendría a ser, sigue siendo nuestra
nuestra dirección IP destino. Sin embargo, en este ámbito global o de red externa, cambia de nombre. Ahora se le conoce como la dirección global externa. ¿Ok? Entonces, esta terminología que se maneja es desde el punto de vista de la posición de las direcciones IP. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? No se olviden, esto sí es algo que se va a generar como pregunta dentro del examen de certificación de Cisco y sobre todo dentro de los exámenes de la plataforma. Muy bien, chicos, entonces con esto es uno de los principales temas que nosotros debemos de manejar en el CCNA 4.